Hola, ¿qué tal? Yo soy Garu y esto es Como Nuevo. Primero que nada quiero pedirte una disculpa por haberme tardado tanto tiempo en empezar esta nueva temporada. La verdad es que he estado muy ocupado, pero aquí estamos con todas las pilas esperando traer nuevo contenido con mucha más frecuencia. Te recuerdo que puedes seguir este programa por diferentes redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube e incluso Twitter. Si te gusta lo que compartimos en este programa, por favor no dudes en compartirlo tú también con todas aquellas personas a las que tú pienses que este le pueda ser de bendición a sus vidas. Y hablando de personas nuevas, pues si tú eres una de estas que quizás alguien te comentó este programa o lo llegaste a encontrar de purita casualidad, te voy a explicar de qué va. Como Nuevo es un programa pensado para resolver preguntas y dudas que puede ser que se presenten en la vida de las personas que están conociendo a Dios por primera vez. Estas son las dudas y preguntas que yo he llegado a tener en mi vida y por lo tanto estas respuestas, vuestros mensajes están cargados de mi propia revelación personal a través del Espíritu Santo. Si tú tienes una experiencia que te gustaría compartir o tienes algunas dudas que te gustaría que se trabajaran en este programa, por favor no dudes en buscarnos en las redes sociales que ya comenté previamente. Y sin más por agregar, comenzamos con el programa de esta sesión. En esta ocasión el tema central de la temporada es guerra. Y si viste el título de este programa, precisamente nos va a servir de introducción, ya que el término o el concepto guerra espiritual es algo muy común dentro de las iglesias. Muchas veces nos vamos a encontrar con predicaciones, mensajes, temas relacionados a esto que es la guerra espiritual. Y no todo el tiempo está lo suficientemente claro qué es esto de la guerra espiritual. En este episodio vamos a abordar precisamente esta gran pregunta: ¿qué es la guerra espiritual y cómo se vive la guerra espiritual? Y como siempre te voy a pasar los versículos en los cuales me estoy basando para este mensaje. Efesios 6:12, 2 de Corintios 10:3 al 4 y Gálatas 5:17. Y creo que el versículo más importante es Efesios 6:12, pues es precisamente este versículo el más famoso que hace alusión a que no es esta guerra en contra de carne o sangre, sino contra potestades espirituales. Y bueno, ¿qué significa potestades espirituales? Esa es la pregunta. Cuando yo me acerqué en mis primeros pasos a una iglesia cristiana, venía con esta preconcepción de estos momentos muy pentecostales, llenos de manifestación espiritual, en donde el pastor o el líder de la iglesia hablaba en lenguas y la gente alrededor colapsaba y hablaba en lenguas y se sacudía como si fuera un exorcismo, o incluso estos momentos tal cual de opresión demoníaca y demás. Y uno puede imaginarse que eso es la guerra espiritual, o sea que no estamos hablando de una guerra física, sino una guerra invisible que se siente desde el interior, que te sacude violentamente, que te hace caer, que te hace hablar en cosas que no conoces y que cambia radicalmente tu forma de pensar y ser. Muchas veces pensamos en eso cuando hablamos de guerra espiritual. Sin embargo, esta manifestación tan visible no todo el tiempo ocurre en nuestras vidas, y la realidad es que siempre estamos enfrentando una guerra. Estamos enfrentando una guerra interna contra ciertos pensamientos, emociones que se han anidado en nuestros corazones, deseos o ideas que no están conforme a los principios de Dios. Y antes de que empieces a levantar tus antenas, quiero recordarte que no se trata de juzgar o de culpar, y muchas veces decimos esto, no, esto está en contra de la voluntad de Dios, incluso de una manera violenta y peyorativa. Hay que recordar que en principio las armas y las estrategias del enemigo, del chanclas, de Satanás o como le quieras llamar, no son tan visibles, más bien se manifiestan de formas muy sutiles, y de eso se va a tratar esta temporada. Voy a tratar de abordar diferentes armas o diferentes estrategias en las que somos atacados diariamente sin darnos cuenta, y no necesariamente significa que seamos malas personas. Te recuerdo, si
tienes esta preconcepción de que esto se trata de los buenos contra los malos, de los pecadores contra los santos, que vayas y escuches mi podcast de salvación y de pecado de la primera temporada, que voy a recordar un poquito en este momento. Y básicamente es que ser pecaminoso o ser pecador más bien no se trata de hacer cosas que ofendan directamente a Dios, sino más bien que nos alejen del propósito de Dios a nuestra vida. Eso es pecado, y el pecado tiene como resultado sufrimiento personal o sufrimiento alrededor. Y como Jesús nos impuso como la gran comisión amarnos los unos a los otros, en lugar de amar generamos sufrimiento, entonces estamos cometiendo pecado. Y de eso se trata la guerra. Se trata de que existe un conflicto interno con nuestra naturaleza, que es llamada muchas veces pecaminosa. Esto de la naturaleza pecaminosa es algo que también encontramos en la Biblia y es frecuentemente abordado, y nos plantea la siguiente pregunta: ¿el hombre es malo por naturaleza, así fue creado con maldad, o se hace malo? La cuestión de maldad y bondad la vamos a hablar en el siguiente programa, pero quiero empezar a desenmarañar un poquito esta situación. Para mí personalmente, el hombre tiene una naturaleza pecaminosa porque es una naturaleza egoísta que solamente piensa en sí mismo y en su supervivencia, y eso nos puede arrastrar y alejar de los propósitos de Dios. De hecho, ese es el principio del pecado original. Cuando la serpiente sedujo a Eva y al mismo tiempo a Adán, lo que hizo fue arrebatarles la responsabilidad que ambos tenían de cuidar y hacer prosperar el jardín del Edén. Los corrompió de una u otra manera, de tal forma que se alejaron para aquello que fueron hechos, que era cuidar la creación de Dios. Y la guerra espiritual se trata de eso. Se trata de un conflicto interno en donde el enemigo nos está jalando una y otra vez para corrompernos y alejarnos de aquellas cosas para las que fuimos hechos. Y no se trata necesariamente de estar poseídos o de tener un demonio interno, y no se trata necesariamente de luchar contra fantasmas y demonios y santificar lugares y demás, que ojo, ese tipo de guerra también existe. Sin embargo, el pastor Jesiah Hansen, en su podcast Armadillo, que si no lo has escuchado, corre a escucharlo, es un increíble podcast, la verdad, es lo que inspiró menciona que en la cruz la derrota que tuvo el mal fue precisamente que ya no podía manifestarse de una manera tan física como lo hacía antes. De tal forma que la guerra espiritual redujo su campo de batalla en estas manifestaciones a algo más interno, a un debate moral. La guerra espiritual para mí significa un debate moral entre lo que quiero hacer y lo que debo hacer, entre seguir mis instintos, mis deseos, mis pensamientos, o tratar de obedecer lo que Dios ha dispuesto a mi vida. Y obviamente la herramienta fundamental para enfrentar esta guerra es la fe. Y es por eso que Jesús, mucho de su evangelio estaba centrado en la fe. Porque si yo no tengo fe, yo siempre voy a pensar que voy a necesitar cosas que Dios no me puede suplir. Veámoslo de esta forma: lo moral y lo inmoral a veces surge de una necesidad muy conflictuada de hacer algo que creo que necesito hacer para sobrevivir. Es el clásico dilema de: ¿es correcto que un padre robe una farmacia para comprarle el medicamento a una hija que él tiene que no puede pagar? ¿Debería ser penado? ¿Debería ser castigado como se castiga a violadores o asesinos? Y entramos en este dilema, ¿no? Esa es la guerra espiritual. Estos puntos en donde las cosas no son blancas o negras, sino que son grises. Porque muchas personas obran según sus necesidades momentáneas, según lo que están experimentando en ese momento. Y si en ese momento tienen una necesidad que no está siendo saciada, van a tratar de buscar una forma de hacerlo. Y de hecho, es así como opera el enemigo. Porque en esos momentos de vulnerabilidad es cuando él nos mete estas ideas, él nos mete estas emociones. Y tan claro está que la primera mención de pecado en la Biblia, el primer crimen cometido en la Biblia, obviamente después de lo que ocurrió en el jardín del Edén, es cuando Caín asesina a Abel. Y cuando vamos a ese texto, lo que se está diciendo es que Caín se sentía desamparado, desesperanzado, desanimado, y Dios le dice: hey Caín, cuidado, levanta la cabeza,
mañana no estés desanimado, porque el pecado está acechando alrededor tuyo, esperando ese momento de debilidad, pero tú lo puedes dominar. En ese momento Caín se dejó llevar, no porque fuera rechazado por Dios. De hecho, no dice en la Biblia tal cual que Dios miró con desprecio la ofrenda de Caín. Más bien dice que se alegró más con la ofrenda de Abel. Y ahí Caín tenía dos opciones, ¿no? O preparar una mejor ofrenda y que se volviera una competencia de generosidad y sacrificio, o cometer un crimen, que fue lo que hizo. Esto nos refleja estos debates morales que enfrentamos día a día, y quizás no se trate de matar a tu hermano o de matar a alguien cercano al quien tú amas. O sea, puede ser que quizás tú nunca hayas pensado en lastimar a un miembro de tu familia, pero todos somos parte de la familia espiritual cuando somos hijos de Dios, y tu prójimo es tu hermano, y muchas veces ese hermano va a hacer cosas que nos puede mover, que puede mover nuestras inseguridades y que nos puede inquietar, y es en ese instante cuando tenemos que pararnos y reflexionar qué clase de pensamientos estoy teniendo en ese momento. Y ahí es donde estamos enfrentando la guerra espiritual invisible, aquella que no es contra carne y hueso, sino contra ideas y emociones que nos alejan del lugar en donde debemos de estar. Sí, es muy válido, vas a encontrar muchas experiencias en el caminar de una vida cristiana, sobre todo si tienes algún don espiritual o si estás rodeado de este tipo de personas, pero el centro del conflicto real en nuestras vidas está en el centro de nuestro corazón y de nuestros pensamientos, y es por eso que la Biblia nos dice: de todas las cosas cuida tu corazón, porque de él emana la vida. No dice de todas las cosas cuida tu cabeza o tus brazos, no, tu corazón. Y cuando hace referencia al corazón, obviamente está hablando del centro emocional de tu ser. Sí, sabemos que realmente los pensamientos están en el cerebro, pero poéticamente nos está recordando que lo que tenemos que cuidar es lo que sentimos y pensamos, porque eso es lo que va a ser atacado. La guerra espiritual se manifiesta de tantas formas en nuestras vidas, como depresión, ansiedad, inseguridad, traumas, cosas que parecen ser tolerables hasta que uno las vive. O sea, yo me dedico a la psicología y muchas veces demeritamos o no le damos esa importancia, por ejemplo, a la salud mental. Creemos que mientras estemos vivos, respirando y nuestro corazón latiendo, es más que suficiente para ser agradecidos y estar bien. Y ojo, no quiero sonar ingrato, al contrario, yo siempre te voy a invitar a que agradezcas cada día porque puedes escuchar, ver, sentir o lo que tú quieras, porque por poco que tengas, tienes mucho físicamente hablando. Lo que quiero decir es que tenemos que concentrarnos también en lo que está pasando en nuestra mente y en nuestro corazón, en los debates morales que generan conflictos importantes y que son distorsionados por ideas que nos alejan cada vez más de la voluntad de Dios a nuestras vidas. Y como lo dije, vamos a estar hablando de las diferentes estrategias y cosas que el enemigo utiliza para dañarnos emocional y personalmente. Las estrategias que él usa para alejarnos del camino de Dios, alejarnos de sus propósitos, de su visión. Y créeme, algunas de ellas te van a llegar a sorprender. Así que te pido que si te interesa este tema, te mantengas conectado a los programas que van a seguir. Por el momento, yo soy Garu, es un gusto que me hayas escuchado. Te espero en los siguientes programas, estaré publicando más frecuentemente. Espero que tengas una muy bendecida semana. Nos vemos hasta la próxima. It seems impossible for me to let this go.